que ya te está escuchando, para dialogar con todo el equipo. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. ¿Cómo andas, Antonio? Bien. ¿Es dulce o amargo? Ya vamos a empezar con las divisiones. O la ley. No, bueno, no, amargo. No, no se puede. Sí, como corresponde. No, déjense embromar, chicos, un poquito de dulce, en serio. Gobernador, ¿puedo ir hacia adelante, más allá de las discusiones, que después, por supuesto, nos contará qué es lo que piensa, más allá de las discusiones de lo que se aprobó, no se aprobó, los recortes? ¿Cómo queda hoy la provincia de Buenos Aires con esta ley? Es decir, ¿qué se puede hacer o qué no, teniendo en cuenta que ahora viene un vencimiento, no sé si de 570 millones de dólares, viene la paritaria docente? Es decir, ¿cómo quedan hoy las cuentas de la provincia con esto que se aprobó? Y la verdad que muy complicadas, tan complicadas prácticamente como cuando recibimos de manos de la anterior gobernadora lo que sería el Poder Ejecutivo de la provincia. Y te explico por qué. Sí. Porque esta ley impositiva no hace absolutamente nada más que actualizar por la inflación del año pasado el mismo volumen de recaudación que hubo exactamente el año pasado. Es decir, que si vos lo tomás en términos reales, que es como hay que comparar estas cosas, es muy difícil hablar de impuestazo, pues se va a recaudar lo mismo, o ese era el proyecto original. No estábamos en condiciones de aumentar los impuestos, porque entendemos de la situación económica, así que simplemente lo que se hizo fue actualizarlo del año pasado por inflación, con una salvedad para un tributo, que es el inmobiliario, Sí. donde lo que se decidió es a algunos sectores aumentarles lo que es exactamente un 12% más que la inflación, a los que tienen las propiedades más caras de la provincia, y al resto, sobre todo a los pequeños propietarios rurales y urbanos, aumentarle muy por debajo de la inflación, un 15%, un 35%. Cuando ellos hablan todo el tiempo del porcentaje, Sí. 75, que es para un sector, bueno, parece un montón, pero hay que tener en cuenta que la inflación del año pasado fue 55, y eso es lo que deja Macri, la inflación más grande en los últimos 28 años, y además que el monto del impuesto inmobiliario para el 90% de los contribuyentes es un monto que no llega a los 5.000 pesos en el año, o sea, en 6 cuotas, pero para el 75% no son más de 2.000 pesos el aumento, y para el 50% no son más de 1.000 pesos en todo el año. Es decir, que se trata de un aumento que, quiero decir, agradezco el esfuerzo de todos los bonaerenses, sobre todo de los que van a tener que poner un poquito más, pero la verdad que 1.000 pesos repartido en todo el año es un esfuerzo no muy grande, con objetivos como vos planteabas, simplemente afrontar los problemas que hay de hambre, los Pero problemas es decir que hay con la que infraestructura con todo esto, educativa. la provincia lo único que hace es decir, la situación hoy de la provincia es igual que ayer con esta ley. Igual que como Igual comenté que cuando ayer, más asumimos, inflación, digo. la gobernación. Sí, exacto. Peor si querés, porque la oposición hizo un show político, mediático, que de nuevo yo no quiero, lo escuchaba recién a alguien de la oposición, yo no quiero entrar y seguir con este debate. Me parece que se equivocaron mucho, que actuaron con poca responsabilidad, que nos tuvieron un mes y en las tapas de los diarios hablando de impuestazos, defender a los sectores medios. La verdad que todo eso fue mentira. Lo dije desde el principio, que nosotros no queríamos dialogar, también mentira. Y lo digo sin ánimo de polemizar, lo digo muy tranquilamente. Simplemente quiero decir, nos hicieron perder el tiempo a los bonaerenses cuando no era un impuestazo. Y finalmente lo que aprobaron en el Senado, que ellos tienen la llave del Senado, porque son 26, nuestra fuerza política 20, a pesar de que sacamos 15 puntos de diferencia, el Senado se va renovando de a tercios. Entonces tienen una mayoría y un quórum propio en el Senado, y con eso no la aprobaron hace un par de semanas, y ahora la aprobaron haciendo unos cambios que no benefician a los sectores medios. Gobernador, a ver, yo me pongo en el lugar también aparte de argentino, de ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Tengo la suerte de tener un trabajo, de tener una posición que realmente poca gente tiene, y esto es digno de agradecer y de mencionar.
Pero también la sensación que se tiene desde acá es que no importa ya el color político, no importa Kicillof, María Eugenia Vidal hizo exactamente lo mismo con un revalúo brutal. Es como que siempre nos están pidiendo un esfuerzo más. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? Porque también el sector, entre los que yo me incluyo, que puede pagar un poco más, también se lo restamos a consumo. Es decir, no es que, Obviamente. no es que nos sobra. Mira, todo el tiempo. Antonio, Sí. no, comparto y absolutamente, pero no es lo que hicimos nosotros. Justamente cuando Vidal hizo su revalúo, hubo aumentos muy superiores a la inflación para todo el padrón. Para los que menos tienen, para los que más tienen, para los sectores medios. Cuando Vidal y Macri hacían los tarifazos, 2000% tuvieron en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses de aumento de luz, más de gas. O sea que sí, que está extenuada la capacidad adquisitiva, obviamente mucho más de los sectores populares, de los sectores medios y en menor medida de los sectores que tienen mejor ingreso. Para todos es un esfuerzo, obviamente, y nosotros es lo que cortamos, justamente. No le pedimos un esfuerzo más. Lo que hicimos fue suspender los aumentos de peaje, suspender un aumento de luz que Vidal dejó firmado del 25%, que es muchísima más plata. Yo te estoy hablando de que para el 75% de los bonaerenses el diseño que había era un aumento de 2.000 pesos en 5 cuotas. O sea que 2.000 pesos en 5 cuotas. Yo no quiero menospreciar porque es un esfuerzo y la última cuota se paga a final de este año. No lo quiero menospreciar. Para mí es muy importante todo esfuerzo que hacen los bonaerenses. Pero también tenemos que tener en cuenta, primero, que nosotros suspendimos los aumentos que habían dejado plantados y, por otro lado, hoy los que se visten de defensores de los sectores medios, bueno, han fundido a miles y miles de empresas sin ningún tipo digamos, no se les movía un músculo de la cara cuando Vidal y Macri aplicaban aumentazo tras otro, impuestazo tras otro. La verdad que esto no es un impuestazo, paramos los impuestos de luz y gas y ya lo ves en la temporada. Yo voy a estar, lo oí a Rottenberg diciendo que aumentó 17% la venta de entradas. Eso es porque también hemos dado un aumento a nivel nacional a jubilados, porque ahora se está planteando un aumento al sector privado. Es al revés lo que está pasando. Me parece que es muy difícil, si bien apoyado por determinados medios de comunicación, plantear que es lo mismo, porque es exactamente al revés lo que estamos haciendo. Gobernador, esperemos que reactive la economía, bueno, ya lo estamos viendo. Sí. Podemos ir hacia adelante entonces, porque ya está, me parece que ahora además la ocupación en la provincia de Buenos Aires va a ser otra. Aprobado esto, ¿cómo sigue? Porque la provincia de Buenos Aires es central para la suerte de la Argentina en términos económicos. Y además, por supuesto, es un distrito donde lamentablemente hay muchísima pobreza, sobre todo lo que es el cordón del Gran Buenos Aires. ¿Cómo sigue de ahora en adelante la provincia de Buenos Aires? Ya está, se aprobó esta ley, tiene que venir el presupuesto. ¿Cómo se reactiva Buenos Aires? Bueno, mira, justamente ahí está la clave. Nosotros no aumentamos los impuestos con respecto del año pasado y ahora la oposición nos sacó recursos y además favoreció a determinados sectores porque le puso un descuento más grande a los sectores de propiedades más grandes. Bueno, pero ya está, como decís. ¿Cómo sigue? No, ¿cómo continúa? Nosotros empezamos con mucho problema en algunos segmentos complicados, como era el tema de huelga de hambre en el servicio penitenciario. Carcelarios. Bueno, esto tuvo que ver también con que algún tiempo se dejó de llevar alimentos a esos sectores. Bueno, pusimos en marcha varias cosas que permitieron mejorar un poco la situación. Ya por otro lado, paramos los aumentos de luz, de peaje, eso para que justamente, eso sí eran significativos, pensaba 25% sobre el 2000% anterior, eso está suspendido. Y después hoy mismo viene el ministro de Desarrollo Nacional, Arroyo. Sí. Acá a la provincia, donde vamos a lanzar el Plan Argentina contra el Hambre en la provincia de Buenos Aires. Nosotros también ya tenemos puesto, y lo vamos a anunciar en unos poquitos días, la cuestión de mejorar la infraestructura escolar. Eso también fue gravísimo. Vos lo sabés bien, Antonio. Bueno, explotó una escuela en Moreno, todos ¿no? los bonaerenses. Sí. Bueno, yo he dicho que no voy a hacer, ni cuando hice campaña, que terminó con un resultado muy bueno,
no lo voy a hacer tampoco siendo gobierno, señalando los desastres que ocurrieron, pero la verdad que la infraestructura escolar la deja muy abandonada. 4 años donde se cerraron establecimientos, bueno, y la educación pública para nosotros y la educación en general es una prioridad, entonces vamos a ponernos a trabajar inmediatamente para que se puedan comenzar las clases con los establecimientos lo mejor posible. Tenemos poco tiempo, estamos contrarreloj trabajando en eso, estamos también trabajando para que aquellos que no se pueden ir de vacaciones tengan en sus pueblos del interior de la provincia actividades, ya sea del municipio, de la provincia, las dos cosas a la vez. Estamos trabajando también ahora por el tema deuda, nos dejaron en la deuda un desastre como fue a nivel nacional. Nosotros tenemos, vos hablabas del vencimiento ahora de enero, nosotros ayer llamamos a los acreedores, a los bonistas, a conversar, porque la deuda como la dejaron y los recursos como los dejaron y la situación económica y las prioridades que nosotros tenemos, que siempre pensar en la producción, el trabajo, largamos una amplia moratoria que no había para las pymes, ya sea del campo como urbanas e industriales. Vamos a alargar programas de crédito. Nuestra idea es todos los recursos que tengamos, aunque la oposición nos siga desfinanciando, ponerlos al servicio de la producción, del empleo, de que la gente pueda vivir un poquito más en paz y un poquito más holgada. Estamos hablando, como vos decías, de que también vos me decías, yo tengo trabajo y no me resulta fácil, como no le resulta fácil a toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que sí le pedimos siempre es un esfuercito más al que más tiene. No enorme, no imposible, pero sí un esfuercito más, porque está el que no puede comer. Y ahí ahora hemos lanzado las escuelas abiertas de verano, que es para 200.000 chicos. Anteayer estuve en Pilar, donde se duplicó la cantidad de pibes y pibas que pueden ir a una pileta, capaz, porque no tienen otra forma de pasar el verano, pero además hay comida para darle todos los días. Así que son nuestras prioridades, la verdad que no importa qué hagan. Yo vi que cuando gobernaron estaban pensando en determinado sector que les fue muy bien, porque no es cierto que a todos les fue mal. Nosotros lo que necesitamos hacer es que la gran mayoría reciba algún fomento y se pueda poner a trabajar bien. Gobernador, lo sumo a Rubén Rabanal y a Ramón Indar también. Usted habló de la deuda recién. Yo le voy sobre el tema docente, porque la verdad que todos los años la provincia de Buenos Aires siempre fue muy complejo el inicio docente. Ya empezaron las negociaciones con los sindicatos para asegurar el comienzo de clase. ¿Cómo está ese tema más allá de la paritaria nacional? Porque muchas veces está desenganchada también la paritaria provincial con la nacional. Sí, tuvimos una reunión donde yo participé, hay contacto permanente de parte de la ministra de Educación, pero yo tuve una reunión con los gremios docentes de la provincia y me manifestaron varias cosas que a mí me parece interesante que se conozcan. La primera es que, obviamente, como pasó con todos los empleados públicos y con los empleados privados también, hubo una pérdida de poder adquisitivo estos 4 años muy importante, muy relevante. En el caso de la provincia de Buenos Aires había una especie de cruzada contra los maestros y las maestras, donde se empezó a decir, a veces casi que eran una mafia, que bueno, lo de caer en la escuela pública, lo de que la universidad no llegan, a la universidad pública no llegan los que menos tienen. Me parece que eso hay que repararlo porque nosotros tenemos una visión muy contraria. Obviamente que hay cuestiones que hay que seguir mejorando de calidad, hay problemas de salarios. Pero ¿tiene dinero la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene dinero para una paritaria? Mira, la agenda de los gremios, te quiero comentar porque es importante que se sepa, incluye la cuestión salarial. Nosotros queremos ir en camino a una recuperación salarial, pero obviamente tenemos problemas que son públicos, el tema de la deuda que dejan, el tema de la falta de recursos y cada vez más complicaciones con temas que antes estaban mucho mejor, como el tema de la pobreza y el hambre. Así que esto lo comprenden los sindicatos docentes, que obviamente tienen derecho a buscar una recuperación en sus salarios, como lo tienen también el resto de los empleados públicos y privados. Sí, quiero decir que la agenda es mucho más amplia y es importante también plantearlo porque tiene que ver con la infraestructura escolar. También a los gremios les importa que estén en condiciones, así que comparten estas prioridades y esta forma de ver las cosas.
y hemos tratado de buscar una agenda de trabajo conjunto mucho más amplia que la cuestión salarial, y la cuestión salarial, bueno, ir resolviéndola en la medida de las posibilidades de la provincia. Yo espero que ahora que también vuelve la paritaria nacional, que hay que coordinar todo esto, que a nivel nacional se ha planteado la imposibilidad hasta marzo, abril, de determinar bien en qué capítulo estamos, porque el tema de la deuda tiene que encaminarse, ¿no? Porque hoy, miraba el otro día estadísticas que muestran, cuando yo era ministro, se dedicaba al pago de vencimiento de deuda, de intereses, etcétera, 7% del presupuesto. Probablemente el año 2019 termine con entre 15 y 20, es decir, que eso es lo que generó Macri, que cada vez más de la recaudación y de los recursos vaya por, es así, la canaleta del pago de intereses de deuda, que a los argentinos simplemente no se endeudaron, fugaron, y ahora hay que pagar esa deuda. Eso hay que resolverlo. El gobierno nacional ha planteado determinados caminos para hacerlo. Queremos hacerlo en el diálogo con los acreedores, pero bueno, obviamente representa una especie de torniquete sobre los recursos nacionales y provinciales, la deuda que han dejado y los vencimientos abultados en los primeros años de nuestro gobierno. Ahora, ¿pero la idea es negociar sí o sí, o hay un riesgo de default en la provincia de Buenos Aires? Porque la sensación en lo que es lo nacional es que se va a hacer todo el esfuerzo por no llegar a ningún default y poder negociar antes. ¿Qué va a pasar en la provincia? Mira, es la misma orientación. Nosotros sabemos que un default es algo que nadie puede querer. Lo que pasa es que también los acreedores tienen que entender que cuando permitieron, junto con el gobierno anterior, que creciera tan fuertemente el endeudamiento, ellos mismos en marzo de 2018, gobierno de Macri, casi a 2 años de terminar, le cortaron el chorro porque se habían endeudado ya en volúmenes siderales, récord. Entonces creo que esta comprensión se comparte por todas las partes, tanto los bonistas, los acreedores, como nosotros sabemos que la situación se ha puesto en un extremo donde la verdad, mira, el gobierno nacional en 4 años tiene más o menos 160.000 millones de dólares de vencimientos. El gobierno provincial 9.000 millones de dólares de vencimientos con estas cuestiones. Por eso a mí un poco, y lo trato de decir con total espíritu constructivo, pero llamo a la oposición a que ahora no se rasgue las vestiduras por defender a los sectores que ellos perjudicaron tanto en un silencio absoluto, ¿no? Porque ahí la legislatura nunca saltó a defender ni a sectores medios, ni a pyme, ni a nadie, cuando eran los tarifazos del gobierno anterior, los revalúos. Pero bueno, terminado ese asunto, digo, también tienen que tener en cuenta que han dejado al país y a la provincia en una situación muy, muy complicada en términos de deuda. Nosotros, obviamente, lo que hemos publicado, creo que fue el día de ayer, es que convocamos a los acreedores a dar propuestas para ver cómo salimos de esto de forma tal que la provincia pueda pagar, que es exactamente lo mismo que decir del otro lado del espejo, que ellos puedan cobrar. Esto es evitar situaciones críticas, pero obviamente en un acuerdo que sea razonable. Para pagar tenemos que poder crecer, porque si crecemos vamos a recaudar más y entonces obviamente nos va a permitir afrontar los compromisos. Pero esto con los plazos que hay es muy difícil, es prácticamente imposible, ¿no? Kicillof, le quería consultar, mucho se habló en estos momentos cuando se habla de impuestos del sector privado, se vuelve a tocar el tema del gasto político, de lo que sale para todos los aportantes el gasto político. Cámara de Senadores y de Diputados, exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, le pregunto. ¿Hay alguna intención, algún proyecto o alguna idea del Poder Ejecutivo para o congelar salarios de senadores y diputados o poder achicar un poco el gasto que tienen las legislaturas, sobre todo el manejo discrecional que tienen diputados y senadores de alguna cantidad de subsidios y lo que es la cantidad de asesores que tienen en la planta política? Mira, en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos 850.000 más o menos empleados, sobre más de 17 millones de habitantes. La cantidad de empleados por habitante, comparado con otras jurisdicciones, con otras provincias, no es alta. Y yo digo, todavía no he visto mi salario, pero los salarios del sector público acá son bastante más bajos que
que a nivel nacional. Sí. Pero bueno, sí, el esfuerzo lo tenemos que hacer en todos los niveles. Ahora cuando se apruebe el presupuesto veremos las diferentes partidas y lo charlaremos también con el Poder Legislativo. Obviamente yo no quiero discutir esta cuestión hasta que estemos sobre el presupuesto. Mientras tanto, lo mismo que pase, la misma suerte que corran los empleados públicos, la correrán obviamente los funcionarios, que va a tener que ver con te preguntaba porque, acompañar a ver, este esfuerzo que hay que hacer en todos los sectores. Senado y diputados en 2019, la verdad que hubo sesiones contadas con la mano. Si no fueron 7, fueron 8. Cambiamos prácticamente, cerró la legislatura el año pasado. Yo no hablaba del empleado público raso ni del empleado de planta permanente y demás, sino de senadores y diputados, que es... No, por supuesto, la misma situación. Sí, yo obviamente cada poder tiene una relativa independencia, pero bueno, la política salarial de los funcionarios no puede ser distinta a la de los empleados comunes de la provincia que han pasado toda esta época con muchos sacrificios. Yo ahora lo que te quiero decir es que hoy necesitamos que para que arranquen las pymes haya un importante crédito a los sectores productivos, y eso también se interrumpió durante la gestión pasada. La verdad que la gestión pasada, lo significativo, creo yo, es que los sectores más concentrados, determinados sectores, fueron beneficiarios. Cuando fueron gobierno beneficiaron a esos sectores, por eso a mí tampoco me llama la atención que traten de legislar también en favor de esos sectores. Pero bueno, esto hoy creo que el esfuerzo lo tiene que poner, por eso un poco lo que venía planteando. Me llama la atención que la oposición después de 4 años se ponga en esta situación cuando la verdad que lamentablemente, lo digo lamentablemente, ojalá la provincia de Buenos Aires le hubiera ido mejor a la industria, a los pequeños productores rurales. Yo estuve reunido con pequeños productores rurales también, que bueno, que ahora para los pequeños productores, para los pequeños propietarios, ya sea del campo o urbano, el impuesto inmobiliario baja con respecto al año pasado. Eso es lo que nosotros entendemos una política de progresividad. La discusión ayer pasaba por los sectores pequeños que más pagaban, que tampoco era un esfuerzo desmedido, pero le terminaron dando un descuento mayor a los grandes que a los pequeños. Por eso digo, simplemente no había que desfinanciar la provincia, porque tenemos urgencias, no había que beneficiar a los que más tienen, porque ya lo probaron y anduvo muy mal. Sí. Gobernador, yo insisto hacia adelante, porque la verdad es que creo que todos queremos en la Argentina que cuanto antes empiece a funcionar. El tema de las pymes es fundamental, recién usted habla del crédito. ¿Qué proyecto hay para empezar a generar crédito? Imagino de la banca pública, porque no creo que el privado hoy vaya sobre ese, pero ¿qué proyecto hay del Banco Provincia fundamentalmente, o el Ministerio de Economía de la provincia, para poder acceder a algún crédito a tasa baja a las pymes y empezar a poder ponerse en marcha? Sí, viene por ahí, Antonio. Nosotros vamos a hacer los anuncios también. Entre otras cosas, no nos dieron los nombramientos que habíamos mandado para el Banco Provincia. Es decir, que yo hablé la vez pasada de ese tema. Pero bueno, como vos decís, pasando de página, ya hicimos varias cosas. Mirá, paramos las ejecuciones, los embargos, más bien. Sí, los postergaron. Porque había deuda. Sí, los pagamos, porque bueno, eso también hacía el PRO, ponía más presión y después te iba a embargar. Después también hicimos una moratoria, eso a nivel de ARBA, a nivel impositivo, para los que tenían deudas en 120 cuotas, una amplia y generosa moratoria para que nadie funda por culpa del Estado. Ahora va a haber anuncios en torno al crédito. También te quiero decir que hay algo que forma parte de la política macroeconómica, se pasa un poco por alto, pero Cambiemos nunca dio explicaciones. Yo en ese momento era diputado, pero teníamos la tasa de interés más alta del mundo. Y en algunos casos estábamos en 80%, pero descontar un cheque a una pyme le salía 100%. A veces no se entiende porque son temas financieros, no es que descuenta el cheque y le dan 0, sino que lo descuenta 2 meses antes y le dan el equivalente a un 100% a lo largo del año, pero son tasas absolutamente usurarias. Eso es lo que convalidó
cambiemos antes, se beneficiaban los bancos, se perjudicaba la producción. Nosotros eso ya desde la política económica que está llevando adelante Alberto Fernández, ha ido una baja de las tasas muy fuerte, en esto, un recorte de tasas que se ve en toda la economía. Habían cortado el crédito en todas sus formas. Ahora, la banca pública, el caso del Banco Provincia, había crecido la parte de sus recursos, de su activo, que se usaba en la timba financiera nacional, en las LELIC, en todos esos títulos, y había recortado 15% el crédito a PYME. Esto lo vamos a modificar urgentemente, vamos a hacer programas de todo tipo, desde la banca pública provincial, en consonancia con las bajas de tasas de la banca pública nacional. O sea, va a haber crédito. Estamos interrumpiendo los embargos. Estamos acompañando con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Producción para impedir los despidos. Es decir, ya hemos puesto todos nuestros esfuerzos en que no cierren más empresas, porque así veníamos, había una sangría, o más bien te podría decir, estábamos con una especie esos son datos innegables, de lamentablemente. caída permanente de las empresas. Sí. Ahora, Lamentablemente, no estoy en campaña, estamos buscando soluciones. La verdad es que hay cosas que, por más que uno ideológicamente pueda estar de acuerdo o no, hay datos que son lamentablemente incontrastables. Digo lamentablemente porque la realidad de la Argentina es durísima y eso no hay forma de ocultarlo. Kicillof, ustedes estuvieron hablando mucho con los intendentes. Antonio. Sí. No, decía, ustedes estuvieron hablando mucho Antonio, con los intendentes. todos los esfuerzos de la provincia... Sí. Perdón, llega con delay, está bien, perdón. está Habla bien, vos, está bien. habla vos, escucho. Claro, Rubén. No, decía, ustedes estuvieron hablando mucho con los intendentes. Seguimos cruzando. Sí, está. Termina usted, gobernador. Llega con delay. Sí. Todos los esfuerzos de la provincia van a estar en estas prioridades. Producción, empleo. Hay que crear trabajo y después también, obviamente, salud, que han dejado sin vacunas, sin insumos, con muchos problemas en la infraestructura hospitalaria, en la educación, muchos problemas en las escuelas. Tenemos que ponernos, y ya estamos con 550 escuelas que tienen problemas urgentes de los edificios. O sea, estas son nuestras prioridades, van a seguir yendo y ahora sí escucho tu pregunta, que me llega tarde, por eso interrumpí. Sí. No, decía, ustedes estuvieron hablando mucho con los intendentes de todos los partidos, del oficialismo y de Cambiemos. ¿Qué les dicen o qué hablaron sobre la carga que ellos le van a meter a esta cuestión? Porque el esfuerzo es de un solo contribuyente, que tiene que pagar impuestos a la provincia y a los municipios. Hay intendentes que están subiendo tasas en temas como combustible, por ejemplo, donde la nación está congelando precios. ¿Qué coordinación va a haber ahí? Mira, hay temas que tienen que ver con la autonomía municipal en la fijación de tasas, donde nosotros podemos tratar de coordinar, pero el gobierno provincial no tiene jurisdicción ni injerencia. Yo lo que hice con la impositiva a nivel provincial es, en promedio, no aumentar más que la inflación. Eso me parece que no desfinancia al Estado para que pueda... después también hay que ver cómo gasta. Ustedes lo decían también, tenemos que enfocarnos en los que más necesitan, tenemos que enfocarnos en lo que por lo menos yo entiendo como un mandato de los y las bonaerenses que tenemos que cumplir, empleo, salud, educación, que se pueda vivir tranquilo, que se pueda vivir en paz, que se pueda llegar a fin de mes, son las prioridades que nosotros tenemos, obviamente es lo que planteamos en toda la provincia y bueno, y los intendentes de nuestro espacio político, obviamente están acompañando con un Estado presente también, que haga un esfuerzo un poco mayor, el que tiene un poco más de recursos, para poder ponerlo abajo de la pirámide. La verdad que hablaba mucho del derrame y le dieron todos los beneficios, el blanqueo, todo a los que más tienen, y en vez de derramar, se fugó. Entonces nosotros creemos que el Estado es un buen actor para llevar adelante esta idea de un esfuercito mayor, qué sé yo, tal vez a los que viven en condiciones de un poco más holgadas, sabiendo que a nadie se le puede romper la cabeza
en este momento porque, como vos decís, esto es en todas las clases sociales, particularmente la clase media que son los profesionales, que son los trabajadores que ganan un poco más y tienen trabajo formal. Esa es la clase media, bueno, tienen que tener más holgura. Ahora vamos a ir este fin de semana, ya estamos en la costa, lanzando la temporada con muchísimos programas y acompañando también a los empresarios del sector de los entretenimientos, ahí del sector hotelero, porque nosotros sabemos que dar trabajo significa que el sector privado tenga posibilidades de tener una rentabilidad razonable, es eso. Pero fíjate que durante este tiempo nuestro problema era que el sector energético, el sector especulativo, esos son los que ganaron y la verdad que no dieron más trabajo ni generaron inversión. Tenemos que ir a lo productivo y bueno, obviamente la provincia de Buenos Aires es la principal provincia, el principal distrito en términos productivos. Si la provincia de Buenos Aires no le va bien, es muy difícil hablar de que le puede ir bien a la Argentina. Ahí estamos trabajando en consonancia con el gobierno nacional. Kicillof, me meto un poco en el tema de la legalización, el debate que se está dando por la legalización de las drogas. Hubo un cruce, inclusive público, entre Sergio Berni, tu ministro de Seguridad de la provincia, que habló de la legalización, de cómo ya hay fallos judiciales por el tema de la marihuana para uso o consumo personal, y la ministra de la Nación, Frederick, que planteó, bueno, vayamos a un debate de legalización de drogas blandas, pero no estamos preparados para un debate sobre drogas duras. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, esta es una cuestión no provincial, sino en el Congreso Nacional. Yo creo que hoy, mira, mi cuestión básicamente es en tema de seguridad. El ministro Berni tiene una indicación de hacer cumplir la ley, tal como está. No estamos pensando hoy desde la provincia en una discusión nacional que no nos atañe, estamos pensando que la ley tiene que cumplirse a rajatabla. Por supuesto que lo que estamos viendo también es que hay problemas, porque no es cierto que ninguno de los renglones que hablaba el gobierno anterior que se había mejorado, haya habido mejoras. Entonces la seguridad es una gran preocupación para nosotros y estamos en cosas más sencillas como que los y las bonaerenses puedan estar tranquilos. Entonces estamos trabajando eso con la situación que te comento, que también nos han dejado desfinanciados con una deuda muy grande y también el tema de seguridad requiere recursos, obviamente, ¿no? Nosotros decíamos que la nafta de los patrulleros no la podía pagar el gobierno provincial. Bueno, tenemos que empezar a ordenar estas cosas para que la cuestión para que la provincia sea más segura también. Yo vuelvo un poquito sobre toda la parte económica, que desde ya la seguridad es central, pero básicamente lo que es central es tener mínimamente las condiciones para poder vivir y comer y tener un techo, que no hay duda que hay que tratar de empezar por la gente de menos recursos, pero lo que no se tiene que olvidar la clase política, gobernador, es que la movilidad la da la clase media en general, porque la clase media es la que termina generando el trabajo necesario para que empiece a haber movilidad social también. Y esto de siempre ir sobre la clase media termina quitándole los recursos para poder producir y poder generar empleos también. Y no lo digo por este proyecto de ley, si quieres lo digo con el gobierno anterior también y el anterior, es decir, terminan ahogando a la clase que después es la que genera trabajo. Mira, Antonio, yo coincido con vos. Lo que te digo es que no, en el término de la provincia de Buenos Aires y de esta ley impositiva, la verdad es que no, que la idea fue mantenerlo ajustado y actualizado a la inflación del año pasado, que no es culpa nuestra que haya sido 55%, y sobre eso un esfuercito más a los que más tienen, pero estamos hablando de 200 propietarios rurales, 200 de más de 2.000 hectáreas, no son sectores medios ni pequeños. Los pequeños productores tenés certeza total de que van a tener o lo mismo que la inflación o menos, y lo mismo los propietarios pequeños y medianos. No está ahí el problema, y además son montos que no cambian la ecuación. Lo que sí te digo es que todos los proyectos que hemos presentado desde el gobierno, desde el Ejecutivo, todas las medidas que hemos tomado, parar el tarifazo, que nos habían dejado con fecha posterior a irse, y lo hicieron después de las PASO, y lo hicieron en una medida absolutamente
deliberada para seguir aumentando la luz, aun cuando ya no estaban en el gobierno. Todo esto, la medida de crédito, suspender los embargos, dar planes de pago para las cuestiones de las deudas impositivas de la etapa anterior, y también las políticas que tienen que ver, porque no está separado, mira, todo tiene que ver con todo. Cuando vos subís la jubilación o subís, ahora como ha decretado el gobierno nacional, un aumento de sueldos en el sector privado, o como lo ha hecho también en diferentes sectores, todo eso repercute en la clase media, porque la clase media, y yo he recorrido todo de punta a punta la provincia de Buenos Aires, y te digo, uno va a un maxi kiosco, o uno va a un almacén, o uno va a una empresa pequeña, un pequeño taller textil o metalúrgico, y lo que te dicen es nadie me compra. Nadie me compra, caían las ventas 20, 30%, siguió cayendo la industria. Entonces, para reactivar la economía hay que tener en cuenta todas las variables. Una es la demanda. Yo creo que el gobierno anterior, y de nuevo no es para polemizar, pero es simplemente para marcarlo, tenía una visión muy equivocada, pensaba que poniendo todo en las finanzas arriba, iba después a derramar con crédito, nada, se llevaron toda la plata, nos endeudaron en dólares, no sirvió. Dándole a las grandes empresas energéticas que eso iba a generar, no pasó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Tiene que haber un mercado interno y esa es una política a favor de la clase media. La clase media no vive de la timba financiera en los paraísos fiscales, no está en el curro de la fuga de capitales, tal cual. no es eso lo de ellos, es producir, es vender, es poder, claro, es trabajar, son profesionales, son pymes, son pequeños productores, todos ellos son los depositarios de nuestra preocupación y de nuestra intención y de nuestra voluntad de reactivar la provincia. Así lo hemos hecho estos primeros días, por eso el panquecazo del PRO y de Cambiemos, de ahora plantearse como paladines de la clase media cuando le rompieron la cabeza con aumentos, con todo. Y bueno, a los hechos me remito. Yo creo que nosotros que tenemos una política de generar mercado interno, de bajar las tasas de interés y generar financiamiento, de obviamente poner límite a la entrada de importaciones a precio vil, que es lo que está haciendo países como Estados Unidos, pone trabas para que no haya dumping y para que no haya un aluvión importador que impida a la industria nacional funcionar. Cuando es mentira que los empresarios, pymes, que la clase media empresarial de la Argentina no haya invertido. Yo estuve el otro día también en una empresa, una de las primeras visitas, Marolio, que había hecho una enorme inversión, máquinas de última generación para el mercado interno. ¿Y qué decía? Bueno, no se venden fideos. No se venden fideos, que eso es hambre de un lado y problema de producción y venta del otro. Por eso tiene que ser un paquete y tiene que ser una serie y un combo de medidas que beneficie a la producción, a la industria nacional, a los pequeños productores, a los profesionales, a los sectores medios que finalmente son la Argentina. Estoy de acuerdo con vos. Si el jubilado puede gastar un pesito más, lo va a gastar en el comercio local. Ese comercio local va a comprar a la pyme local y esa pyme local va a contratar un empleado más y ese empleado más va a consumir a su vez y esa es la rueda que hizo añicos y destruyó Cambiemos durante 4 años. Hay que ponerla a funcionar de nuevo. Gobernador, muchas gracias por su tiempo, muy atento. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, Antonio, muy y a atento. toda la mesa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo más preocupante es una provincia que igual sigue en una situación complicadísima, más allá de lo aprobado, ¿no? Creo que eso es lo más... Sí, yo acá va más allá de cualquier ideología, ¿no? Ojalá que las cosas empiecen a funcionar porque está muy, pero muy complicada la Argentina. Muy complicada, es muy difícil para un empresario pyme, está muy complicado. Ojalá que las cosas empiecen a funcionar y ojalá que empiece a haber gestos por parte de la política también. Porque, digo, acá siempre estuvimos dispuestos, porque no importa el color político, la solución siempre fue la misma, subir impuestos. Ahora, en algún momento tiene que haber gestos por parte de la clase política y en algún momento, porque nosotros lo hablamos fuera del aire, es decir, si vos subís impuestos, recaudás más dinero y promovés crecimiento, medidas... Lo que pasa es que la Argentina subís impuestos, pero subió la pobreza,
subió el endeudamiento, 55% de inflación, es decir, todas las variables están muy complicadas. Ojalá, insisto, más allá de cualquier ideología, te guste Cristina, no te guste, la odies, la ames, Alberto Fernández, Mauricio Macri, lo que vos quieras, poner el nombre que quieras. Vivimos